utilizar un mismo recurso, ocurre algo que se llama deadlock. Entonces, lo peor que les podía pasar al hacer cosas de sus programas es que aparezca un deadlock, obviamente. Hoy vamos a hablar justamente de estos deadlocks, cuál es la forma en la cual se presentan, cuál es la razón por la cual se presentan y de qué forma el sistema operativo puede gestionarlos. Si bien en los programas que hemos podido estar trabajando hemos visto que había forma de tratar de evitarlo buscando mecanismos como los semáforos o los monitores, a veces en los sistemas operativos, ya que se utiliza paso de mensajes solamente, no se puede precisamente capturar el interbloqueo o hacer algo con el interbloqueo. Vamos a ver a lo largo del tema que los sistemas operativos a veces optan por ignorar el problema y esperar que se recupere solo. Esa es la idea. ¿Está bien? Entonces, vemos que la administración de recursos sabemos que es una de las tareas más importantes del sistema operativo. Normalmente, cuando un recurso se tiene que asignar a algún tipo de proceso, se lo tiene que hacer en forma exclusiva, tal que no esté compartido con los demás. Cuando un proceso solicita ciertos recursos y los recursos no están disponibles en ese momento, tiene que esperar. Es como cuando ustedes utilizan un wait o un wait say y los mandan a dormir, ¿se acuerdan? Entonces, se va a generar una cola de procesos que están esperando utilizar algún recurso. En todos los programas, el recurso que hemos estado utilizando tendría que ser como una sección crítica. En el caso de recursos físicos puede ser una impresora, por ejemplo. Entonces, cuando se requiere un acceso exclusivo, no solo a un recurso, sino a varios, tenemos un problema. Porque si queremos 4 o 5 recursos y tenemos uno de ellos, puede que estos recursos, uno de estos 4 o 5 recursos no estén disponibles. Y ese es un gran lío. Vamos a quedarnos con 4 y necesitamos el quinto. Y si no tenemos el quinto, no podemos soltar los 4 anteriores. Y al no soltar los 4 anteriores, estamos perjudicando a otros procesos. Entonces ahí se va armando esas pequeñas cadenas que vienen a conformarse en algo que se llama interbloqueo. Deadlocks es el nombre que ustedes han visto mucho en el JBASI y seguramente se molestaban cada que lo veían porque era una forma de decir que algo andaba mal. También se llama abrazo mortal o bloqueo mutuo en alguna bibliografía. ¿Y cuál es la idea de un interbloqueo? ¿A qué llamamos un interbloqueo? Es cuando muchos procesos, de alguna manera, están esperando que suceda algo que depende no de ellos, sino depende de otros procesos. Y como esos otros procesos no pueden originar ese suceso, entonces estos procesos se quedan esperando de por vida. Y esta espera, de alguna manera, entre los procesos va a generar algo que podemos llamar interbloqueo. Para entenderlo mejor, vamos a separar los recursos. Un sistema, hardware y software, normalmente se compone de distintos tipos de recursos. Y hay varios procesos que están compitiendo por esos recursos. Los recursos pueden ser de dos tipos, físicos y lógicos. Dentro de los recursos físicos, obviamente, están la memoria, el procesador, la impresora. Cualquier hardware es un recurso físico. Un recurso lógico es una porción de software, una sección crítica del software, el que una plataforma no sea accedida por 2 o más robots. Ese es un recurso lógico. Pues todos los ejercicios que hemos hecho hasta la clase anterior son recursos lógicos. Los recursos también pueden ser expropiables o no expropiables. Expropiable significa que alguien lo está agarrando el recurso y llega a otro recurso que lo necesita. Entonces puede expropiar el recurso y dejar al proceso anterior sin el recurso. No siempre ocurre, por ejemplo, la impresora. ¿Será un recurso expropiable o no será un recurso expropiable? La impresora físicamente como hardware no es un recurso expropiable, porque implicaría que está imprimiéndose líneas y líneas de un usuario y luego alguien manda otro documento a imprimir. Y desde la línea 15 le pertenece al segundo usuario. El tercer usuario manda y desde la línea 20 le pertenece al tercer usuario. Eso implicaría expropiar. La impresora
no es expropiable en el sentido de que físicamente como hardware no puede hacer ese tipo de trabajo. Tiene que entregar un informe, un reporte único para cada uno de los usuarios que ha mandado su documento. ¿Cómo se logra esto? Se logra con ayuda del software. El software va a generar una cola de impresión llamada spooler, en la cual se van a acumular los trabajos y se van a despachar uno por uno de forma que no se tenga que expropiar la impresora. Entonces estamos haciendo un elemento no expropiable, lo estamos volviendo expropiable. Eso es para que entiendan la diferencia. ¿Cómo funciona normalmente cuando un proceso va a requerir el uso de algún tipo de recurso? Se lo hace a través de llamadas al sistema y lo primero que se hace es solicitar el recurso. Si se le puede asignar el recurso, se lo usa. Y una vez que se termine de utilizar, se libera para que otro proceso pueda hacer el mismo modo de operación. Entonces, se solicita, se usa, se libera. Existen condiciones para que se produzca el interbloqueo. La idea es que no se presenten estas 4 condiciones simultáneamente, porque si se presentan simultáneamente implica que sí existe un interbloqueo. La exclusión mutua, ya hemos entendido mucho cuando hemos visto semáforos llamados mutex, por ejemplo, o dos robots que tenían que acceder a una plataforma pero no podían hacerlo al mismo tiempo, entonces había exclusión mutua. Retención y espera, estoy agarrando algo y necesito algo más. Y mientras no me llegue ese algo más, no puedo soltar lo que tengo. La no expropiación, que un recurso sea no expropiable, por lo tanto no puedo acceder a ese recurso si no está liberado. Y la espera circular, ¿se acuerdan del ejemplo de los filósofos comensales? Cada uno de ellos tenía un solo cubierto y para comer necesitaba 2. Entonces, si todos al mismo tiempo levantaban el tenedor izquierdo, no tenían acceso al tenedor derecho. Eso implica una espera circular. Por lo tanto, hay un interbloqueo. Solo con la espera circular, ni siquiera con las otras 3 condiciones. Estas condiciones no son completamente independientes. Ahora bien, los interbloqueos se pueden modelar. Esto vamos a utilizar en la siguiente clase. La clase de jueves y viernes vamos a ver la parte de utilizar grafos para poder modelar y poder determinar si existe o no existe un interbloqueo. Vamos a simular un proceso en pequeño de lo que hace un sistema operativo en grande. Si no han llevado la materia de grafos, creo que esta materia solamente está asignada para informática, no para sistemas ni electrónica, no hay problema. Un grafo no es otra cosa que un conjunto de nodos y arcos, vértices y arcos, vértices y flechas. Tenemos nodos que van a representar 2 tipos de elementos, los procesos y los recursos. En alguna bibliografía un proceso se los representa con un círculo y los recursos con un cuadrado. En otra bibliografía pueden encontrar algo contrario, es decir, un proceso en forma de cuadrado y un recurso en forma de redondo. No importa cómo los representemos, podemos optar por redondos son procesos, pero vamos a entender si nos encontramos con un ejemplo de distinto tipo. Y los arcos o las flechas son de 2 tipos. Existe un arco de solicitud y un arco de asignación. Entonces, si vemos un ejemplo, podemos ver que existen 3 procesos y 4 recursos. Los procesos están identificados por círculos y los recursos por cuadrados. También tenemos unidades de recurso. Fíjense que el recurso 2 tiene 3 instancias, 3 unidades. El recurso 4 tiene 3. Entonces se pueden utilizar las 3, 1, 2. Eso es ventajoso. Cuando solo existe una unidad de un recurso, es complicado. Fíjense que las flechas se pueden leer. El proceso 1, cuando la flecha parte del proceso y va hacia el recurso, significa que el proceso está solicitando el recurso. Cuando la flecha va del recurso hacia el proceso, significa que el recurso está asignado al proceso. Esa es la forma de leer. Pues un grafo cualquiera puede entenderse. El proceso 1 solicita el recurso 1 y tiene asignado el recurso 2. Pero como hay 2 unidades de recurso 2, la otra está asignada al proceso 2. El recurso 1 también está asignado al proceso 2. El proceso 2 ya tiene 2 recursos asignados,
pero solicita un tercero para poder acabar. El proceso 3 solo necesita un recurso y actualmente ese recurso le es asignado. Entonces podemos identificar aquí asignaciones y solicitudes. Este es un grafo que representa la forma en la que se va a modelar los interbloqueos. No vamos a decir ahora si existe o no existe un interbloqueo, no nos interesa entender ahora eso, simplemente de qué forma se está modelando el interbloqueo. ¿Está bien? Cuando utilizamos grafos para representar los interbloqueos, podemos entender si existen o no existen ciclos. Un ciclo, la presencia de un ciclo, es una condición que puede representar la existencia de un interbloqueo, no necesariamente. O sea, no podemos asociar, existe ciclo y automáticamente existe interbloqueo. Es una condición que puede mostrarnos, que puede orientarnos a que exista un interbloqueo. Si no existe ningún ciclo, esa sí es una condición suficiente para decir que, eh, que no existe un interbloqueo. Si no tenemos ciclos, no existen interbloqueos. Sin embargo, si existen ciclos, puede darse el interbloqueo. Veamos en este ejemplo. ¿Cuántos ciclos pueden identificar? No sé cuál sea su respuesta, pero yo dos ciclos. Un ciclo va entre el recurso 2, proceso 1, recurso 1, proceso 2, recurso 3, proceso 3, recurso 2. Este es un ciclo completo. Un segundo ciclo, recurso 2, proceso 2, recurso 3, proceso 3, recurso 2. Hay un segundo ciclo. No existe un ciclo aquí. Proceso 1, recurso 1, proceso 2, recurso 2. ¿Por qué? La lógica simple de un ciclo o un bucle. Un ciclo es un camino más o menos largo que partiendo de un punto vuelve al mismo punto. Entonces, en este caso, tenemos recurso 2, va al proceso 1, el proceso 1 al recurso 1, el recurso 1 al proceso 2, pero del proceso 2 no vuelve al recurso 2, por lo tanto no se cierra el ciclo. Aquí no existe ciclo. Entonces, ya que tenemos dos ciclos, uno englobado en todo esto y el segundo en esta parte, podría darse la condición de que en este caso sí exista un interbloqueo. Todavía no nos toca entenderlo, pero ya estamos avanzando en su entendimiento. ¿Qué métodos existen para tratar el interbloqueo? El primero es lo que la mayoría de los sistemas operativos hacen, ignorar el problema. Se llama algoritmo de Ostrich, algoritmo del avestruz. ¿Qué hace el avestruz cuando se le presenta un problema? Esconde la cabeza y piensa que escondiendo la cabeza el problema se ha ido. No se da cuenta que el tamaño de cuerpo que tiene va a fácilmente identificar dónde está. Para él es suficiente esconder su cabeza. Entonces, Unix, por ejemplo, parte con ignorar el problema. Unix es un sistema operativo muy robusto y considera de que rara vez se va a presentar un interbloqueo. Por lo tanto, no necesita ningún tipo de mecanismo para gestionarlo. Prefiere ignorarlo. Y si se va a presentar, el usuario verá qué hacer. Esa es una de las condiciones. La otra es afrontar el problema. Y para afrontar el problema tenemos dos situaciones. La primera, garantizar que nunca se entre en un estado de interbloqueo. Esta situación es complicada y tiene que ver con dos métodos que se llaman prevención y evitación, los que vamos a ver hoy día. Es complicada y casi ningún sistema operativo lo hace. La segunda de afrontar el problema es permitir que el sistema entre en interbloqueo y luego se recupere. Esto implica el método de detección y de recuperación, lo que muchos sistemas operativos hacen. Continuemos. Empecemos a analizar el método de la prevención. Para poder prevenir que no ocurra un interbloqueo, implicaría que necesitamos algún tipo de mecanismo que nos permita diagnosticar todo paso que se va a dar
entre asignación de procesos y recursos. Por lo tanto, intentar como objetivo que sea imposible la aparición de situaciones de interbloqueo. Si queremos que no ocurra interbloqueo, deberíamos impedir que se produzca una de las 4 condiciones necesarias para producirlo. Ya habíamos visto adelante que tenemos 4 condiciones: exclusión mutua, retención y espera, no expropiación y espera circular. Si logramos que al menos una de esas no se dé, estamos evitando que ocurra un interbloqueo. El término correcto, estamos previniendo que ocurra un interbloqueo. Veamos por el primero, la exclusión mutua. Existen recursos para lo que es imposible negar la condición de exclusión mutua. Por ejemplo, los archivos. Los archivos podrían ser compartidos en una base de datos que tiene cierta cantidad de registros y que tiene cierta cantidad de campos. Un usuario puede entrar a un campo de algún registro de alguna tabla. ¿Qué implica? Si está solamente leyendo, podría facilitar para que otro usuario pueda entrar al mismo campo del mismo registro de la misma tabla. Pero si hay un proceso que tiene que actualizar un campo de un registro de una tabla, difícilmente se va a poder compartir. Por lo tanto, la exclusión mutua no va a poder darse. Perdón, la exclusión mutua es importante que se dé. Se está imprimiendo, se está escribiendo algo y tiene que modificar. Por lo tanto, si ustedes recuerdan el problema clásico de lectores y escritores, tiene que votar a todos los lectores y también no admitir ningún otro escritor. Es posible, como les había dicho hace rato, que en el caso de la impresora podamos obviar la exclusión mutua. Un usuario imprime un documento, un segundo usuario imprime todo un documento, un tercer usuario imprime un tercer documento. La impresora siempre va a imprimir documento por documento, pero la gran noticia puede darse por el hecho de que empezamos a imprimir los documentos, la impresora, antes de que existan los sistemas operativos multiprogramación, los sistemas operativos multitarea, con el DOS, estaban asociados a la impresora. Si uno mandaba a imprimir, la impresora empezaba a imprimir y automáticamente no podíamos hacer absolutamente nada más. Teníamos que esperar que se termine de imprimir. Eso es exclusividad, exclusión mutua. ¿Cómo se hace ahora? Existe, les decía, una cola de impresión llamado spooler. Esta cola de impresión que tienen todos los sistemas operativos simplemente va a encolar todos los trabajos que se vayan a imprimir y los va a ir despachando de acuerdo a cierta prioridad. Si tenemos un usuario que tiene alta prioridad y podemos cambiar la cola de impresión, seguramente nuestro documento se imprimirá antes que otros. Entonces, fíjense que la exclusión mutua es posible y no es posible hacerla. Entonces, de manera general, no se puede eliminar la exclusión mutua. Entonces, veamos las otras 3 condiciones. Retención y espera. Aquí tenemos que forzar a que un proceso libere todos los recursos que se tiene cada que solicita un recurso nuevo. Si ustedes recuerdan los filósofos comensales, tenemos 5 filósofos, cada uno con un cubierto. Todos al mismo tiempo levantan el tenedor izquierdo. Por lo tanto, no hay un tenedor derecho para levantar. Estamos reteniendo y esperando. Hay un interbloqueo. ¿Cómo lograríamos que esto suceda de tal forma que no retengan? Entonces, hacemos que todos los filósofos suelten el tenedor y levanten otra vez ahora con la mano derecha. Si lo hacen al mismo tiempo, otra vez estamos en retención y espera. ¿Qué posibilidades tenemos para poder arreglar esto? La primera, que el proceso solicite todos los recursos necesarios antes de comenzar su ejecución, que implicaría hacer una fila de los procesos y preguntar, ¿qué vas a necesitar como recursos? Yo voy a necesitar impresora, yo voy a necesitar memoria. Ok, adelante. Yo voy a necesitar disco, voy a necesitar memoria, voy a necesitar impresora. Entonces ya a ese lo voy a relegar un poco y voy a hacer que se libere la impresora para poder llamar al tercero. ¿Qué va a ocurrir? Una pobre utilización de recursos. Nuestro sistema concurrente y que parece que hace muchas cosas al mismo tiempo, va a reducir su nivel de concurrencia y se va a volver secuencial, una tarea después de otra, monotarea, DOS. Esta posibilidad no es buena. Veamos una segunda posibilidad. El proceso solicita los recursos de forma incremental a lo largo de su ejecución, pero libera recursos retenidos si encuentra con una negativa. Ahora sí, necesito impresora y necesito disco. Tengo impresora, pero no puedo tener disco.
suelto impresora y voy a intentar más tarde. Entonces, eso ya me permite de alguna manera liberar recursos y cuando vuelva a solicitarlos, pueda que los tenga. El gran problema está, ¿qué pasa si estoy utilizando memoria? ¿Voy a poder liberarla? ¿Qué pasa si estoy guardando algo en un archivo, en ese momento en disco? ¿Voy a poder soltar sin haber terminado mi tarea? Entonces es un gran problema, porque hay ciertas cosas que se tienen que actualizar, se tienen que grabar. Y si voy a expropiar algo para soltar lo que estoy agarrando porque no puedo tener lo siguiente, tengo el inconveniente de que pueda dejarlo en forma inconsistente. Entonces, tampoco es posible eliminar la retención de espera. La no expropiación, otra de las condiciones que podríamos intentar que no ocurran para que no ocurra el interbloqueo, a modo de prevención. Deberíamos permitir que el sistema revoque la propiedad de ciertos recursos a los procesos bloqueados. La expropiación es involuntaria. ¿Se acuerdan del método de planificación Round-Robin? Round-Robin siempre expropia. Se vence el quantum y expropia directamente. Pero FIFO no expropia. FIFO tiene que esperar que termine cada uno de ellos. Entonces estamos en situaciones diferentes. El gran problema de Round Robin, si ustedes recuerdan, era el cambio de contexto y el PCB asociado. ¿Qué significaba? Que el sistema operativo debería guardar la información del estado en el cual está dejando un proceso, para que cuando lo vuelva a continuar con él, sepa dónde estaba. Entonces ahí tenemos un problema. Estamos generando tiempos donde el sistema operativo tiene que gastar esos tiempos en actualizar estados. Este esquema se puede aplicar sobre recursos cuyo estado puede ser salvado y restaurado posteriormente, como los registros de procesador, la memoria. ¿Qué pasa si estoy guardando un archivo y el archivo es bastante grande y estoy a la mitad? Entonces debería permitir mi sistema operativo expropiar y dejar mi archivo a medio grabar, de tal manera que cuando yo vuelva pueda seguir guardando mi archivo en el disco. No funciona así. Cuando se está guardando algo en disco, se tiene que guardar de manera completa. Y si no, no se guarda. Entonces tenemos inconvenientes. En algunos recursos sí se puede manejar. En la mayoría no. El último de las condiciones que se deberían tratar de anular para poder prevenir los interbloqueos es la espera circular. ¿Cómo podemos evitar en los casos de los 5 filósofos que todos tomen al mismo tiempo el tenedor que está a su lado? O que lo suelten al mismo tiempo y que lo vuelvan a tomar al mismo tiempo. ¿Cómo vamos a evitar la espera circular? Podríamos ordenar linealmente diferentes tipos de recursos. O sea, podríamos tener clases de recursos. Las clases tipo A, las clases tipo B. Y los procesos que solicitan solamente pueden adquirir los de tipo A o los de tipo B, pero jamás tipo A y B, por ejemplo. Pero ahí estamos creando una especie de frontera entre los recursos. Entonces van a haber recursos de primer nivel, recursos de segundo nivel. No se van a aprovechar adecuadamente todos los recursos. Pueden haber procesos que requieran, de alguna manera, recursos de tipo A y de tipo B. Entonces, si no se planifica adecuadamente, vamos a tener inconvenientes en asignarlo, lo que va a derivar en una degradación del sistema, degradación de la concurrencia del sistema, lo que va a evitar que el sistema sea multitarea. Entonces, difícil prevenir para los sistemas operativos. Les costaría más utilizar recursos en prevenir interbloqueos que ignorarlos. Entonces, han optado por ignorarlos. Ninguno previene. Veamos el segundo método, que es la evitación. Aquí estamos tratando vamos a hacer una analogía simple. Cada paso que doy tiene que ser un paso seguro. Y vamos a hacer una analogía con una persona no vidente. Una persona no vidente normalmente hace una extensión de sus miembros superiores con un bastón y a través del bastón permite ir tocando los espacios por los cuales tiene que caminar. Sabe si hay una grada, sabe si hay una acera, sabe si hay, etcétera, etcétera, etcétera. Sabe si hay agua, él percibe. El bastón es como una extensión de su cuerpo. El detalle está que un ciego jamás empieza a correr. Él va caminando paso por paso y cada paso que da es un paso seguro por su propia seguridad. Entonces estamos con una idea básica, esencial, parecida. Esto se llama evitación.
¿Cómo se puede lograr el método de evitación de los interbloqueos? Se tiene que conceder únicamente solicitud de recursos cuando estos estén disponibles y no permitan al futuro provocar un interbloqueo. Entonces solicita el asignador de recursos, verifica. Si le asigno este recurso a este proceso, no voy a estar en un estado de interbloqueo después. Si es cierto, da el recurso. Si el asignador de recursos dice, si asigno esta solicitud a este proceso, el recurso, ¿es potencialmente inseguro? Sí, entonces no le asigna. Entonces tenemos que ir examinando dinámicamente en qué estado están los recursos para poder asegurarnos que el paso siguiente sea un paso seguro. Vamos a entender estas trayectorias con dos procesos y dos recursos, nada más. Tenemos el proceso 2 en el eje de los Y y el proceso 1 en el eje de los X. Tenemos dos recursos, la impresora y el plotter, y tenemos tiempos. Entonces, empezamos el proceso inicial, el P es un proceso, es un punto donde no hay ningún tipo de asignación. El sistema operativo está libre de interbloqueos. Pasamos a un tiempo Q, y en el tiempo Q tampoco a nadie le hemos asignado ningún recurso. Pasamos al tiempo R, en el espacio de X y tampoco tenemos ningún problema. El problema empieza a originarse cuando llegamos a esta fracción, perdón, cuando pasamos de R hacia S. ¿A quién le estamos asignando un recurso cuando pasamos de R a S? Fíjense, está asignando una impresora al proceso 1. Está utilizando la impresora y cambiamos de dirección. Vamos a asignar el plotter al proceso 2. Si pasamos a esta etapa, al plotter, no tenemos interbloqueo. Cada uno de ellos está agarrando lo que necesita inicialmente. ¿Qué sucedería si estando en esta posición continuamos hacia arriba? Ya no podemos hacerlo. Fíjense que si bien el proceso 2 está asignado con el plotter, la impresora está asignada al proceso 1. Por lo tanto, no podemos asignar la impresora al proceso 2. Entonces, recorremos en este otro sentido, hasta este punto. Si llegamos a avanzar hacia aquí, tampoco podemos, porque ahora el plotter está asignado al proceso 2 y la impresora al proceso 1. Y la impresora 1 en este campo necesita el plotter. Entonces estamos en un paso inseguro, en una región no segura. Fíjense cómo se distinguen las regiones seguras y las inseguras y las que son inalcanzables. No podemos llegar a buen término, a menos que hagamos una trayectoria de asignarle primero todo a uno y luego todo al otro, en este sentido. Así funcionaría, pero ahí no hay concurrencia, ahí hay secuencialidad. Entonces, la evitación trata justamente de estos elementos y de tratar de buscar que se estén siempre en un estado seguro. Un autor que utiliza muchos elementos de, de optimización, como Dijkstra, ha creado algo que se llama algoritmo de banquero. Es teórico, pero es interesante. Este algoritmo de banquero nos permite asignar recursos a distintos tipos de procesos, de tal manera que podamos ver cuándo es un estado seguro y un estado inseguro, potencialmente inseguro. El algoritmo de banquero se puede dar con un solo tipo de recursos y varios procesos, o se puede dar con varios tipos de recursos y varios tipos de procesos. Vamos a hacer uso de nuestro texto, esta parte, y vamos a copiar el problema para poder representarlo. Aquí tenemos esto. Ok. Aquí estamos viendo una matriz.
No sé si logran distinguir el texto. No tengo retorno. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está percibiendo? Algoritmo del banquero para un solo recurso. Para eso los recursos. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok, está bien. Aquí tenemos entonces una tabla que nos muestra la representación del algoritmo de banquero, donde tenemos 4 clientes. Vamos a ponerlo en el sentido del banquero. ¿Ok? 4 procesos, A, B, C, D. Y tenemos una asignación de recursos. Inicialmente, el banco parte con 10 unidades de recurso. El banco solo tiene 10, no tiene más para repartir. Entonces, no puede repartirse más de lo que tiene. Así que, como el banco tiene que satisfacer a todos sus clientes, empieza a asignarles un poco a cada uno. Un recurso a A, un recurso a B, 2 a C y 4 a D. ¿Cuánto suma los recursos que acabamos de asignar? 8, ¿verdad? Solo suma 8. Sin embargo, cada uno de ellos necesita, para poder terminar su trabajo, 6 el primero, 5 el segundo, 4 el tercero, 7 el cuarto. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para asignar estos recursos de tal forma que podamos no entrar en un estado inseguro, sino que podamos habilitar un estado seguro? Estoy tratando de habilitar la tableta para poder hacer el ejercicio a pulso. Si no, vamos a habilitar Excel para hacerlo. ¿Bien? Ok, ahora sí. Entonces, voy a compartir. Ahora sí. Tengo un eco, a ver, voy a intentar resolver eso. Ok. Voy a copiar los procesos. Tengo A, B, C, D. Y este tiene 1, 1, 2, 4. Se ha asignado actualmente esto. Y este es el máximo requerido. ¿Está bien? El máximo requerido es 6, 5, 4 y 7. Entonces, lo que hacemos para lograr el ejercicio es hacer un cálculo de los necesarios. 6 menos 1 es 5, 5 menos 1 es 4, 4 menos 2 es 2, 7 menos 4 es 3. Primero, sabemos muy bien que teníamos 10 unidades. Aquí suma 8. ¿Cuánto tenemos de disponible? Todavía 2. Entonces, ¿a quién le asigno estos 2? ¿A, B, C o D? Me voy a fijar la columna de los necesarios. ¿Alguien me puede decir a quién asignarle? ¿A quién puedo asignarle? A C. Si le asigno a D, todavía le voy a deber 1. Si le asigno a B, le voy a deber 2. Y si le asigno a A, le voy a deber 3.
no me sirve porque ya no tengo nada más que asignar. Entonces, asigno a C y él devuelve. ¿Qué es lo que devuelve? El máximo. Entonces, mi nuevo disponible ahora es 4. Asignar a C. Tengo 4. ¿A quién le asigno? Podría ser a B o podría ser a D. Voy a optar por D. Me queda 1 de disponible, ¿verdad? Pero él devuelve 7. Tengo 8. ¿A quién le asigno? A A. Me queda 3 y él me devuelve 6. Tengo 9. Y asigno al final a B. Me queda 4 y me devuelve 5. ¿Cuánto es? Los 10 que tenía originalmente. Entonces, ese es el algoritmo de banquero para un solo recurso. En el texto tienen el mismo ejercicio con otros valores. Voy a mostrarles el algoritmo de banquero para varios recursos. Voy a poner el mismo ejemplo del texto. Si ustedes revisan el texto, tenemos una matriz de asignación, una matriz de máximos y un disponible. No voy a copiar todo, simplemente voy a hacer la matriz de necesarios. Entonces, lo mismo que el caso anterior, tengo que restar de la matriz de máximos necesarios, máximos requeridos, la asignación actual. Entonces tengo A, B, C, 3 recursos, 5 procesos. 7 menos 0 es 7, 5 menos 1 es 4, 3 menos 0 es 3. Ustedes pueden seguir con el texto, o sea, no puedo colocar ambos en la pantalla. En el texto están las matrices. ¿Está bien? Luego tengo 3 menos 2, 1, 2 menos 0, 2, 2 menos 0, 2, 9 menos 3, 6, 0 menos 0, 0, 2 menos 2, 4, 2 menos 2, 0, 2 menos 1, 1, 2 menos 1, 4 menos 0, 4, 3 menos 0, 3, 3 menos 2, 1. Y mi disponible, que me está diciendo, es 3, 3, 2. También, aquí voy a anotar en la parte superior, me dice que A tiene 10 como máximo, B tiene 5 y C tiene 7. Es lo máximo que se tiene. Actualmente tengo este disponible. ¿A quién le asigno? Podría asignarle a P2, ¿verdad? Me alcanza. Podría asignarle a P4, también me alcanza, pero a ningún otro. Entonces voy a asignarle, primero voy a ver en el texto a quién hemos asignado para que asigne a otro. Estoy asignándole a P2, entonces vamos a escoger P4. Entonces, P4 necesita 0, 1, 1. Se le asigna completamente esto y tendríamos 3, 2, 1 como nuevo disponible. Pero como ya ha solicitado, ha usado, ahora tiene que liberar. ¿Y qué es lo que libera P4? Va a liberar 2, 2, 2. El máximo que tiene. Tenemos 5, 4, 3. Este es nuestro nuevo disponible. ¿A quién asignamos ahora 5, 4, 3? No nos alcanza para P1, sí nos alcanza para P2, tampoco para P3, pero sí se puede dar también a P5. Vamos a asignar a P2. Entonces tenemos menos 1,
2, 2. Tenemos 4, 2, 1. Y nos devuelve P2 lo máximo que tenía, 3, 2, 2. Ahora tenemos 7, 4, 3. Con 7, 4, 3, ¿a quién asignamos? Nos alcanza exactamente para P1. Podríamos asignarle P1. Asignar a P1. Tenemos 7, 4, 3. 0, 0, 0. Y P1 nos devuelve 7, 5, 3. Ahora nuestro nuevo disponible es 7, 5, 3. P1 también está asignado. Podemos asignar a P3. P3 necesita 604. Tenemos 1, 5, 1. ¿Cuánto nos devuelve P3? 902. Tenemos 10, 5, 3. Este es nuestro nuevo disponible. Nos falta P5, 4, 3, 1. Entonces asignamos P5, 4, 4, 3, 1. Tenemos 6, 2, 2. Y P5 nos devuelve 4, 3, 3. Ahora tenemos 10, 5, 5. ¿Sí? En algún lado me he equivocado porque nos está faltando. Fíjense que este es el disponible final y tendría que igualarse a este. En algún lado se ha hecho un mal cálculo y no me sale 7. Debería tener el remanente. Bueno, es cuestión de que ustedes vuelvan a repetir. El detalle está en que he buscado un camino seguro. Entonces, mi camino seguro es P4, luego P2, luego P1, P3 y P5. En el texto, el camino seguro es P2, P4, P5, P3 y P1. Totalmente diferente. Pero lo importante es que funciona. Acabo de asignar todos los recursos a todos mis procesos, de tal forma que he ido siguiendo los elementos de uso. Solicitud, uso y liberación. Este algoritmo entonces funciona para un proceso o funciona para n procesos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Estoy tratando de rastrear donde me he equivocado. Aquí está mal. No puedo asignarle a P3. P3 necesita 4. Ahí está mal. Entonces, no puedo asignarle a P3. Tengo P4, P2, P1. P4, P2, P1.
me sobra, tendría que asignarle 5. Entonces aquí tiene que ser P5. P5 necesita 4, 3, 1. Y esto me daría 3, 2, 2. Y voy a tener lo que me devuelve P5. P5 me devuelve 4, 3, 3. Tengo 7, 5, 5. Ahora recién puedo asignarle a P1. Perdón, ¿cuál era el que faltaba? 4, 2, 1, 5, 3. 3. 6, 0, 4. Tengo 1, 5, 1. Y P3 me devuelve 9, 0, 2. Diez, 5, 3. Igual, seguimos teniendo problema con el 3. Bueno, ya pueden hacerlo con más calma. O sea, para mí estoy volteando mi vista entre dos pantallas y no puedo tener al mismo tiempo. Pero bueno, la lógica es esa. Entonces siempre voy a tener un resultado diferente. Aquí sería P5 y aquí sería P3, ¿no? Es lo que he hecho al final. Hay un ejemplo en el texto mismo, y hay también un problema para resolver. Para la clase de mañana voy a preparar otro para que podamos hacerlo en vivo. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Entonces, este algoritmo, si bien es teórico, nos permite dar pasos seguros. No se puede aplicar en un sistema operativo, por eso les digo que es teórico, porque el sistema operativo tendría que retener y esperar. Tendría que decir, ¿qué pasa si le asigno a este proceso? ¿Voy a entrar en interbloqueo? Sí, no. Entonces, en función de eso, asignarle o no. Es lo que estaba haciendo. No podía asignarle a P3, entonces he hecho y le he asignado a P5 y así. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Dije, Adelante. en el chat escribieron una pregunta. Más fuerte, por favor. En el chat escribieron una pregunta. ¿Por qué no pueden hablar? ¿De dónde sale lo que suma el resultado? Es lo que devuelven. O sea, a ver, es justamente lo que no he podido representar en un solo evento. Les voy a mostrar. ¿Se puede ver la pantalla? Este es el ejemplo que está en el texto. Aquí tengo la matriz de asignación y aquí la matriz de máximos. Es lo que no he copiado, por eso es que he estado ida y vuelta y ahí se me debe ir algún valor. Entonces, ustedes tienen que calcular la matriz de necesarios. ¿Cómo se hace eso? El máximo menos la asignación. 7 menos 0, 5 menos 1, 3 menos 0, por ejemplo. Entonces eso va de per se colocado de esta forma, la necesidad. 7 menos 0 es 7, 4, 3. Entonces la primera fila tiene 7, 4, 3. Y así vamos viendo de cada una de las filas la diferencia. Entonces he debido equivocarme aquí porque he estado manejando dos pantallas en el ejercicio que hemos resuelto. Entonces debería salir la matriz de esta manera. Voy a comparar con la que tengo en la pantalla ahora todavía.
No tengo acceso a esa. Se me borra la pantalla. Bueno, voy a tratar de presentarlo más tarde. De cualquier manera, entonces, aquí tengo la diferencia de matrices. Máximo menos asignación. E inicialmente tengo disponible 332. Entonces, el 332, ¿a quién le asigno? En el texto estamos asignando o a P2 o a P4. Elegimos P2. Entonces, 332 y sacamos de aquí la diferencia. 1, 2, 2. 1, 2, 2. La diferencia nos da 2, 1, 0. Eso significa que ya le hemos asignado a P2. Por lo tanto, como P2 ya tiene todo, lo tiene que devolver. ¿Qué devuelve P2? Revisamos la de máximos. P2 nos devuelve 3, 2, 2. Aquí está. Entonces, eso sumamos, 3, 2, 2, y nuestro nuevo recurso disponible es 5, 3, 2. Ahora, con 5, 3, 2 en esta tabla, ¿a quién le asignamos? Estamos eligiendo P4. P4 necesita 0, 1, 1. Entonces, simplemente le resto 0, 1, 1 y me queda 5, 2, 1. Significa que P4 ha terminado. Ahora P4 tiene que devolvernos. ¿Qué nos devuelve P4? El máximo, 2, 2, 2. Nos devuelve 2, 2, 2, 2. Aquí está mal, ¿no? Debería ser P4, este lugar. P4, eso está mal. Entonces la nueva suma es 7, 4, 3. 7, 4, 3, ¿a quién le asignamos? Podría ser a P1 o podría ser a P5. En este caso, en el texto se está eligiendo darle a P5. Entonces, P5, ¿qué necesita? 4, 3, 1. Aquí estamos 4, 3, 1. Y el resultado es 3, 1, 2. Significa que P5 ha terminado. Entonces, P5 tiene que devolvernos. ¿Qué nos devuelve P5? 4, 3, 3. P5 devuelve 4, 3, 3 y la nueva suma es 7, 4, 5. Ahora, 7, 4, 5 le asignamos a P3. 7, 4, 5 podemos asignar a P1 también, pero nos alcanza para P3. 6, 0, 0. Entonces aquí les estamos 6, 0, 0. La nueva suma es 1, 4, 5. Y tenemos que sumarle lo que nos devuelva P3. P3 nos está devolviendo 9, 0, 2. Más 9, 0, 2 nos da 10, 4, 7. Este 10, 4, 7 le asignamos al último que nos faltaba, que es P1. 7, 4, 3. El resultado es 3, 0, 4 y tenemos que sumarle lo que P1 nos devuelve. P1 nos devuelve 7, 5, 3. Nos devuelve 7, 5, 3 y la suma total de recursos disponibles al final nos da 10, 5, 7. Eso es lo que ha salido mal. En algún lado me he equivocado al copiar los resultados. 10, 5, 7 debería salir. Y tiene que compararse con lo que nos dan inicialmente. 10, 5, 7. Y significa, he recuperado todos mis recursos. Es como el caso de un solo recurso. Tenía 10 y al final tengo que seguir teniendo 10. No hay intereses que se ganan, no funciona de esa manera. ¿Está bien? ¿Dudas? Disculpe, ¿se puede dar el caso en el que lo que se tiene disponible no es suficiente para liberar algún otro proceso? Sí. Si estamos haciendo el ejercicio y nos topamos con que el disponible último ya no alcanza para otro proceso, por ejemplo, nos hemos estancado aquí, este es nuestro nuevo disponible, y P1 necesita, no sé, 11, 4, 7, por ejemplo, significa que es un estado inseguro, ya no podemos asignar. La idea de elegir a quién asignamos es tratar de buscar estados seguros, pero si no lo logramos, entramos en un estado inseguro. En el ejemplo, hasta aquí, en el ejemplo del uso de los recursos se tiene esto. Esta es la que se asigna y este si asignamos mal. Entonces nos quedamos interbloqueados. La idea es escoger adecuadamente. Aquí tienen los dos casos, cuando es uso de los recursos. ¿Qué más? ¿Algo más? Buenas tardes, Inge. Adelante.
Mi pregunta es la siguiente. El término que utiliza, por ejemplo, necesarios, ¿es igual a lo que lo que utiliza necesita? Otra vez, por favor, ¿necesarios qué? Me refería que el término que utiliza, que dice que necesarios, es igual al término que se refería también a necesarias. Necesario, necesidad, lo que falta por asignar, o sea, se puede utilizar cualquier elemento, simplemente es asignación, nos referimos a lo que actualmente se le ha entregado. Fíjense que arriba dice tiene, es lo que aquí aparece como asignación, es lo que actualmente se le ha entregado, tiene. Luego tenemos límite máximo, se le puede llamar máximo requerido, si quiere. Pues la diferencia de estos dos es una necesidad, lo que todavía hay que darle. En este caso, vamos a hacer una diferencia de lo que todavía hay que darle. Aquí a esto le llamamos necesidad. Podemos llamar necesario. Podemos llamar lo que aún se necesita asignar. No importa el nombre que le demos. La cosa es que hagamos adecuadamente el ejercicio. ¿Qué más? ¿Ok? Entonces, hagan de vuelta el ejercicio. El que está en el video, háganlo ustedes y vean dónde ha habido el error y van a poder fácilmente obtener. Al final, no importa qué camino escojan, tiene que salir 10, 5, 7. Si lo hacen bien, tiene que salir 10, 5, 7. Esa es la prueba. No copien lo del cuaderno ni el video. Intenten hacer por su parte. Escogiendo lo que ustedes quieran. Y tiene que salir. Y lo que tenemos que ver después es un camino posible. Aquí. Ese es el camino seguro. Se asigna primero a P2, luego a P4, luego a P5, luego a P3, luego a P1. En el video creo que salió otro orden. No importa, cuál sea el orden. La idea es que al final tengamos nuestros recursos de vuelta, habiendo atendido a todos los procesos. Es como un banquero que no cobra intereses. Asigna todo su dinero de tal forma que todos estén contentos y al final tiene su dinero de vuelta. Por eso se llama algoritmo de banquero. Como van a ver en el texto, existen desventajas, es decir, no se puede aplicar. Es algo ideal, es algo hipotético, pero que nos da una idea de distintas teorías que se han ido acuñando para poder ver si se puede evitar los interbloqueos. No se los puede evitar, porque significaría hacer que el sistema operativo se pare en todo lo que está haciendo y vea si una nueva asignación de recurso a un proceso va a provocar un interbloqueo. Si no, va a asignar. Si lo hace, no va a asignar. Entonces nuestro sistema operativo se va a degradar, se va a volver lento. Va a estar probando siguientes pasos. Y nadie quiere un sistema operativo lento. Todo el mundo quiere un sistema operativo rápido, veloz, de alto rendimiento, que no se cuelgue. Aquí estamos viendo por qué se cuelga. La clase siguiente vamos a ver qué sucede cuando se cuelga. ¿Qué hacemos? ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esta es la gran diferencia de grabar un video y de hacer las cosas en vivo, ¿no? Entonces, bueno, no hay ningún problema. Ustedes ya pueden remediar eso. La idea es que vayan viendo cómo funcionan las cosas. ¿Está bien? Voy a dejar de grabar ahora.